conocimiento pensando en que iba a ser un beneficio y un soporte para ustedes. Pero compañeros, los que están ahora, y estoy seguro que estuvieron el día lunes hace 8, me frustré de verdad cuando me comentaron ustedes que no llegaban ni a 150 alumnos. Creo que tomé la nota y eran 113, 114 alumnos de 307 alumnos que tengo en esta sección C. Entonces, compañeros, en la otra fue igual, en la otra habían 89 alumnos. Entonces, el promedio que vi es que 33% de alumnos se conectan a las clases. ¿Qué hace ese otro 66% de cada una de las otras, de mis dos secciones? Pues esperar ver en video o pues leer el libro del licenciado Muñoz, el libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval y la facilidad que van a tener. Por eso, definitivamente, compañeros, tomé la decisión de borrar los videos, porque créanme, se los dije a ustedes un día en clase, nadie puede colgarse los laureles del triunfo y de la gloria si no se sacrifica. Y yo les cuento, compañeros, no me gusta hacer comparaciones, pero se las voy a hacer. Ustedes son la primera generación, ¿verdad?, que va a ser virtual. Si el otro año continuamos con este tema virtual, ustedes tendrían que ser la primera promoción que va a ser de manera virtual. Pero yo les cuento, compañeros, los días, porque les digo especialmente, y se me quedó esa palabra, especialmente los viernes, porque en clases presenciales, compañeros, los días viernes que sé que era de fiestas, que era de salir de viaje, que era siempre mi clase, la última clase, la sección D de los días viernes, se llenaba mi clase y era una de las más grandes. Tenía más de 150 escritorios y la clase estaba llena. A veces me dejaban alrededor de mi clase, estaban los alumnos y les pedía permiso para poder escribir en el pizarrón. Ustedes tienen la ventaja de tener libros, pueden googlear, tienen teléfono, tienen computadora, tienen todos sus códigos, pueden tener sentado a la par, o compañeros de otros años anteriores me han contado que hasta en grupo hacen los exámenes. Entonces, compañeros, yo tomé la decisión y solamente les dije en la otra sección, 3 o 4 días a lo sumo dejaré cada video. Para ustedes que están en clase y tienen alguna duda, pues lo pueden ver. Pero ustedes que están en clases, que toman sus notas, estoy seguro, compañeros, que su resultado y en calificación va a ser buena. Pero los alumnos que toman los videos 2 o 3 días después, o 3 semanas o antes del examen, compañeros, de verdad me preocupé mucho el ver tan pocos alumnos conectados 2 días antes del examen. Y ustedes lo saben, yo les di respuestas ese día, como 3 preguntas les di. Y no que lo hice intencionalmente cuando les dije, miren, se me olvidó marcarles el artículo 36 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Se lo leí, les dije, se pueden plantear los recursos de aclaración y ampliación. Y esa pregunta venía en el examen. Por eso me extraña mucho de un compañero que, dentro de los otros comentarios que voy a hacer, de un compañero que dice que tenía que analizar la pregunta. Compañeros, el que estudió leía la pregunta y solo buscaba la respuesta. No había análisis que hacer ahí, máxime en falso y verdadero. El falso y verdadero era simplemente, o es falso o es verdadero, ¿qué análisis se puede hacer? Si no estudiaron, compañeros, por supuesto, que si no estudiaron, buscar entre 7 opciones la respuesta y analizar cada una de las opciones, ahí sí le entiendo al compañero que tuvo que analizar la opción 1, la opción 2, la opción 3. Pero para el que estudió era simplemente los 3 funcionarios públicos que ejercen funciones notariales, era solo de buscar la respuesta. Era solamente de buscar la respuesta. Entonces, compañeros, les quiero comentar también. Se me olvidó para Víctor García, se me olvidó decirlo, Víctor, pero usted tomó mis palabras. En la otra sección sí lo dije. Cuando hablé de los videos les dije, justos pagan por pecadores. Y sé que ustedes son los que están en clase, los que siempre participan, los que están aquí. Pero también, compañeros, yo les digo, tengo 36 años de servir esta cátedra. Y yo de verdad, compañeros, mi preocupación es que ustedes aprendan. Esa es mi preocupación. Yo lo que quiero es que ustedes se exijan, que se responsabilicen, se disciplinen en el compromiso de estudio de ustedes. Eso es lo que yo quiero.
Porque de verdad, compañeros, yo posiblemente en esta vida terrenal ya me falta poco. Y tal vez en mi vida profesional me falta menos. Ojalá que Dios me escuche. Pero lo que yo pretendo es que ustedes aprendan, que ustedes estudien, que ustedes se sacrifiquen. Ese sacrificio, compañeros, de llegar los viernes a clases, de salir a las 8:30, buscar bus para irse hasta, Ciudad Real, Ciudad Quetzal, compañeros que me contaban que vivían lejos y salían a las 8 en punto corriendo, que no los dejara. Ustedes ese sacrificio ya no lo tienen. Pero entonces aprovechen esas oportunidades que ustedes tienen ahora, aprovechenlas, porque ustedes, lo que de verdad yo quiero, y se los dije el primer día de clases, mi obligación es exigirles para que ustedes aprendan. Eso es lo que quiero, compañeros, que ustedes aprendan. Y el otro tema, compañeros, si ya van a ustedes a comentarlo por ahí, y si lo comentan al final, solo quiero explicarles. Tomé la decisión de 25 minutos, los otros compañeros, los otros colegas, otros profesores de procesal civil, de mercantil, con los que he platicado, les están dando 1 minuto 15 segundos por cada pregunta. De 30 preguntas dieron 40 minutos. Pensemos que es más o menos el tiempo que yo les di. 15 preguntas, les di 25 minutos. La maravilla que tiene esta tecnología virtual, compañeros, es que me da la estadística de la entrega de los exámenes, del tiempo que se tardaron para entregar y del punteo. Pues les cuento, compañeros, un alumno de la clase de ustedes entregó a los 12 minutos y tiene los 28 puntos de los 6 o 7 compañeros que tienen 28 puntos. Eso, compañeros, me dio a mí la pauta de que esta persona estudió. Espero si traía el nombre de la sección D de la sección C, pero espero que el viernes se los pueda dar y le pueden preguntar él qué hizo para sacar los 28 puntos en 12 minutos. Está bien. Les quiero comentar, la estadística me dio, porque esa maravilla de la virtualidad, cuando vi que iban 23 minutos, ingresé para ver cuántos habían respondido, iba el 76 o 75% de alumnos que ya habían entregado, faltando 2 minutos. Corrí el tiempo, compañeros, y les di todavía 8 minutos más. Cuando llegamos a 23 minutos, les di otros 10 minutos. Y entregaron la totalidad de los exámenes. Totalmente recibí todos los exámenes, a excepción de 4 exámenes. Les había dicho en la otra sección, solo uno me habló el día viernes, que ya les señalé su día de examen oral. Hoy, en la clase anterior, pues me dijo que si podía por el correo hacerme su solicitud. Van 2. Así que única y exclusivamente 2 alumnos me faltan que me hablen para su extemporáneo, o posiblemente ya no siguieron en la clase, se retiraron. Pero de los 636 alumnos que tengo en la clase, 632 exámenes recibí el día jueves de su examen. Así que solamente 4, 2 que ya me pidieron extemporáneo, 2 que no sé, pero tengan la certeza y la seguridad que a todos ustedes les va a salir su nota. El promedio de respuestas correctas, el promedio, porque ahí la plataforma así me lo enseña, el promedio es de 11 respuestas buenas, el promedio, 22 puntos. Por supuesto hay de 24, hay 26, hay 28, es el máximo, y también hay notas de 18, 16, pero son mínimas, ¿verdad? Así que el compromiso que hice con la otra sección, les dije que les iba a dar los mismos 33 minutos que di ahora, y sin embargo la petición de ellos es que llegue a los 35. Alguien pidió 40, 45, pero quedé, compañeros, y con la misma obligación con ustedes y compromiso con ustedes. El siguiente examen les voy a dar 35 minutos, 10 minutos más, con las mismas 15 preguntas. Con la satisfacción para mí va a ser cuando ustedes me demuestren que esos 10 minutos que les di de más les sirvió para aumentar ustedes su porcentaje en respuestas correctas. Eso para mí va a ser de verdad satisfactorio para mí, de que ese compromiso lo voy a hacer. Lo que sí les digo, compañeros, definitivamente los videos
de 3 a 4 días, los voy a tener ahí, pues pueden verlo. ¿Por qué razón? Primero, les quiero comentar también, una de las respuestas ahí también estaba aquí en clase, se los decía, el principio, ¿sí?, de unidad de contexto también se le denomina principio de especialidad. Entonces, compañeros, solo los que venían a clases o los que tuvieron la suerte de ver el video pudieron contestar esa respuesta, porque yo les había dicho que era el principio de la unidad de contexto. Y así vamos a ir viendo, ahorita les voy a dar las respuestas, la forma en que ustedes de verdad, compañeros, tienen que ir contestando, porque vuelvo a insistir, compañeros, en estas preguntas no era de analizar la pregunta, era de buscar la respuesta, porque el que estudió, de verdad, por ejemplo, ahorita vamos a ver, pero por ejemplo el tema de la gradación de las multas que se le pone al notario, una sanción pecuniaria, ahí era de irse al artículo 28 que les dije, lean, el que estudió la ley sabía que la gradación estaba en el artículo 28, se va al artículo 28, lee el artículo 28, busca la respuesta, ¿sí? Cuando venía el tema de los recursos, que venían 2 preguntas de recursos, yo el día lunes les dije, les hablé, les di 4 artículos, 88, 98, 100 y 107 del Código Notariado. Al ver la palabra recurso era buscar cualquiera de esos 4 artículos, les daba la respuesta a ustedes. Cualquiera de esos 4 artículos había que buscarlo rápido y ahí estaba la respuesta. La pregunta donde se tramitaba, ya lo vamos a ver ahorita, pero donde se tramitaba el expediente de rehabilitación, el día lunes les dije, estudien artículos 103, 104 y el 105 porque el 105 es muy importante. Se lo recalqué y ahí era, ir al 105, ahí estaba la respuesta. Así que, de verdad, compañeros, mi compromiso, 10 minutos más para su segundo examen parcial. Había pensado decirles, les voy a dar los 35 minutos con 10 preguntas, pero después recordé que el segundo examen parcial es de 40 minutos y el riesgo que se van a correr con jugarse 4 respuestas o 2 respuestas malas son 8 puntos menos. Prefiero hacerles 15 preguntas para que ustedes, de 40 puntos, para los 40 puntos, en los 35 minutos que a partir de hoy les estoy ofreciendo. Así que, por favor, compañeros, no vuelvo a hablar de este tema del examen, solo se los voy a responder. No vuelvo a hablar de este tema, se los digo así. Y la otra situación, ¿verdad, compañeros? Es que no voy a dar revisiones, se los dije el primer día de clases, con esos 636 alumnos, 634 seguramente que voy a tener. La plataforma es la que calificó su examen con base en esta plantilla que yo les estoy enseñando aquí. Este es el examen que yo primero lo hago aquí, subrayo las respuestas correctas, de esta manera lo tengo así, y luego lo traslado a Classroom para que ya sea Classroom el que tome esa plantilla de respuestas correctas y lógicamente vaya dando el resultado de manera pues inmediata. Yo espero terminar los exámenes extemporáneos porque como los hago orales, tengo que poner una hora que sea conveniente para el alumno, ¿verdad? Porque no puede ser en horario de trabajo, entonces regularmente se los hago por la noche, entonces tengo que determinar, me tardo tal vez 20-25 minutos, entonces voy a tratar de, si son solamente 2 o 3 o los 4 que faltan, pues lo voy a hacer uno cada día y espero que el día lunes ya tengan ustedes su nota correspondiente para que sepan pues cómo tienen ustedes su examen parcial, pero vuelvo a repetir, el error humano puede existir. El error en la máquina, compañeros, y cuando por primera vez hice un examen así, alguien decía que la máquina se podía equivocar. Lo consulté con varios ingenieros en informática, lo consulté con el jefe de informática de la facultad y me dice que definitivamente es imposible. Por ese motivo, bien. Para Wilson dice por qué en algunos casos salía entrega tarde y todavía está dentro del parámetro de entrega. La verdad, esa respuesta sí no se la podría dar, por qué salía entrega tarde. Por eso es que a veces les sale a ustedes como alumnos, a veces algunos, no a todos, pero a algunos les sale entrega tarde. Y por eso les escribí, les pedí favor que no me fueran a mandar correos, porque de verdad, créanme, el primer examen parcial que yo
hice de manera virtual, que fue en el año 2020, el primer examen parcial, tuve de 190 a 200 correos en menos de 10 minutos donde me estaban preguntando si me había llegado el examen o no. Y se pueden imaginar ustedes, compañeros, en la noche, en temas de que no podía salir uno de la casa, en temas de pandemia, de verdad, compañeros, que empecé a paniquear cuando vi más de 190 compañeros. ¿Cómo empezar yo a verificar si lo habían entregado o no? Mi hija a veces me ayuda en estos temas y me dijo, mira papi, es imposible que ahorita pueda responderles a todos. Por eso, después de eso y ya con la experiencia que me ha dado los 3 años que han pasado, pues por eso les pido que no me lo soliciten porque no les contesto. Ya se han dado los casos que si no salen en su listado cuando yo dé las notas, de manera inmediata se comunican conmigo por el correo y yo les resuelvo su problema. Créanme que ahorita estoy resolviendo todavía problemas de primera retrasada del año pasado, de segunda retrasada del año pasado. Ya estoy resolviendo problemas de primera retrasada del 8º semestre. Todavía no hemos terminado de dar notas del 7º semestre del año pasado en temas de retrasada. Pero, y mis alumnos no dejarán mentir, este correo lo tengo solo para ustedes. Ayer recibí 16 correos pidiéndome sus notas de retrasada. Hoy en la mañana me senté antes de empezar mis actividades laborales, me senté y resolví los 16 problemas y les comenté cuál era el asunto. Solo 2 tienen que ir a control académico, los demás se los resolví. Así lo voy a hacer, compañeros. Estoy seguro que van a salir en el listado porque ya les dije, tengo 632 exámenes recibidos, 2 que se harán, ya me pidieron extemporáneo y 2 que todavía no aparecen, pero estoy seguro que van a aparecer. Así que... dicho esto, compañeros, voy a resolverles su examen, así de manera muy breve, muy rápida, solamente la respuesta correcta les voy a dar, y ustedes lo han de tener fresco, eso fue el día jueves. Todas las sanciones impuestas por primera pregunta, como aquí sí es aleatoria la pregunta, ¿verdad? No a todos los exámenes les viene la primera, la segunda, la tercera igual, pero las respuestas, solo les voy a decir, pregunta. Todas las sanciones impuestas por el director del Archivo General de Protocolos se impondrán previa audiencia al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción, copiado literalmente. Contra lo resuelto por el director de protocolos cabrá el recurso de responsabilidad. Era lo que yo les decía, cuando hablé de recurso, ustedes tenían solamente que buscar los 4 artículos que le di y esto estaba en el 100. Cabrá el recurso de reconsideración. Y yo les ponía aquí que era de responsabilidad. Yo afirmaba que era de responsabilidad. Por consiguiente, la respuesta era falso, ¿verdad? Ese recurso de responsabilidad no aplicaba. Era el recurso de reconsideración. Luego, la siguiente pregunta. Y eso me recuerdo que lo dije en clase. Cuando les di los artículos de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, recuerdo que les dije en el artículo 8 de la ley, les dije a ustedes leer el artículo 8.9. Les dije, la organización, Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Y recuerdo que les dije, el artículo 9, la Asamblea General es el órgano superior. La pregunta decía... de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, la Junta Directiva es el órgano superior de cada colegio y se integra con la reunión de tanto. Aquí decía Junta Directiva y el artículo 9 dice Asamblea General. Por consiguiente, la respuesta también era falso. La pregunta que ya les había adelantado. El principio de especialidad establece que toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene el decreto 314 del Congreso de la República deberá hacerse como reforma expresa a la misma a efecto de que conserve su unidad de contexto. ¿Se recuerdan en clase, compañeros? Yo les dije a ustedes, la unidad de contexto también se le denomina principio de especialidad. Solo ustedes que vienen a clases se van a recordar de eso y, pues lógicamente, la respuesta aquí era verdadera.
Siguiente pregunta. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, según lo establece el artículo 1 del decreto 314 del Congreso de la República. En este artículo se fundamenta el principio de inmediación. Recordarán ustedes que el principio de inmediación lo platicamos y dije que se fundamentaba en el artículo 29, numeral 12, con las palabras ante mí, el notario y en presencia de él. Este artículo solamente fundamentaba la autoría, la rogación y la fe pública. Por consiguiente, la respuesta era falso. Siguiente pregunta, que ya se las resolví. Contra las resoluciones dictadas por la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales caben los recursos de aclaración y ampliación. Y era el artículo 36, que yo les dije que lo había olvidado, pero no lo hice con hecho pensado para recordarles el último día de clases, y les dije, lean también el artículo 36, impugnaciones. Contra las resoluciones dictadas por la Asamblea de Presidentes de los colegios caben los recursos de aclaración y ampliación. La respuesta entonces en este caso era verdadera. Bien, en la literal correcta se encuentran tres principios que informan al derecho notarial. Tres principios de extraneidad, de rogación y de unidad de acto. Eran los tres principios que coincidían en una opción, como tres principios. De ahí en las demás había un principio, uno o dos lo máximo, pero no habían tres. En uno había principio de intervención, no existe. En la otra, principio de recepción, no existe. En la otra, principio de revisión, no existe. En la otra, principio de excepcionalidad, revisión, intervención, no existe. Y en la otra estaba extraneidad, unidad del instrumento no existe y de legitimación tampoco existe. Ninguna de las opciones es correcta. La respuesta correcta era de extraneidad, de rogación y de unidad de acto. El expediente que contiene la solicitud de rehabilitación del notario que hubiere sido condenado por los delitos especificados en el artículo a que se refiere a las causas de inhabilitación del notario, de conformidad con el decreto 314 del Congreso de la República, se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia. Y eso les quiero recordar que lo platicamos el día lunes, que les dije, lunes pasado, que les dije, lean artículos 103, 104 y 105. Y recuerdo, estudien. Dice, artículo 105, el expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia. La respuesta entonces, la Corte Suprema de Justicia. Pregunta siguiente. De acuerdo al tema sobre los recursos, aquí era otro tema de recursos, que en materia notarial podrá hacer uso el notario si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dicte la Corte no cabrá más recurso que el de artículo 88, vuelvo a repetir, buscaban sus 4 artículos que les dicté. Y en el artículo 88 dice, si de la inspección y revisión apareciera en el programa, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Ninguna de las opciones tenía el recurso de responsabilidad. Tenía apelación, revocatoria, casación, reposición, reconsideración y decía, por el motivo expuesto no cabe recurso alguno. Y la respuesta correcta era, ninguna de las opciones es respuesta correcta, porque no estaba el recurso correspondiente. Pregunta siguiente. De acuerdo a la historia del notariado, el escribano de Cabildo lo nombraba. Aquí en su hoja de lectura que les di, en el primer párrafo de la lectura, aquí estaba, aquí se lo subrayé, esta era para la otra variante, aquí dice, mientras que el escribano de Cabildo lo nombraba el gobernador. Aquí estaba la respuesta en su primer párrafo. Para los que leyeron esta hoja, pues rápidamente sabían que la respuesta es el gobernador.
Es el sistema notarial que tiene como característica la falta de asesoría del notario y su responsabilidad se limita únicamente a dar fe sobre la autenticidad de las firmas que en su presencia signan los requirentes y no existe notaría de número. Recordarán, compañeros, que les dije, solo los que están en clase van a saber que al sistema sajón, al sistema inglés, al sistema de evolución frustrada, también se le denomina de testigos profesionales. Por consiguiente, compañeros, la respuesta no era de analizarlas, las respuestas era leer la pregunta y buscar la respuesta. En selección múltiple, en falso y verdadero, no hay análisis de pregunta, porque no es que tengan que escribir. ¿Cuándo hay que analizar una pregunta? Cuando yo les decía en presencial, escriba los 3 elementos de la definición de derecho notarial y explique 2 de ellos. Ahí sí es de análisis, ahí es de documentarle al profesor y se analiza la respuesta. Pero en temas de falso y verdadero, en temas de selección múltiple, compañeros, se lee la pregunta y se busca la respuesta, no se analiza. Bien, en la literal correcta, la respuesta era sistema notarial de testigos profesionales, porque no había colegio, no existe notaría de número, solo firman, solo legalizan la firma. En la literal correcta, de conformidad con el decreto 314 del Congreso de la República, se encuentran 3 requisitos habilitantes para ejercer el notariado. Aquí era de buscar la respuesta. En una decía carecer de antecedentes penales, había que omitirlo, porque el artículo 2 no dice carecer de antecedentes. Ser domiciliado en la República de Guatemala, carecer de antecedentes penales, decía también, había que desecharla. Ser del Estado seglar, domiciliado en la República y carecer de defecto físico, tampoco es requisito habilitante. Por consiguiente no era. Haber obtenido la incorporación, registrar sello y firma y ser idóneo, pues aquí lo que descalificaba la respuesta de ser idóneo. La ley dice de notoria honradez. Ser colegiado activo, estar en el goce de sus facultades volitivas y haber obtenido título facultativo, incorrecta la respuesta. Ninguna de las opciones es correcta. Por consiguiente, la opción correcta era mayor de edad, ser del Estado regular y ser de notoria honradez. Esos eran 3 requisitos habilitantes contenidos en el artículo 2 del Código Notarial. En la literal correcta se encuentran los 3 funcionarios públicos que sus cargos están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no pueden ejercer con carácter particular. Esta, les comento, fue la pregunta que mayormente me contestaron correcta. Esta es una de las preguntas donde todos coincidieron en contestar: director del Archivo General de Protocolos, escribano de gobierno y cónsules o agentes diplomáticos que sean notarios hábiles, acreditados, ¿sí?, y residentes en el exterior. Había una que decía acreditados en Guatemala. Pues unos 20 me contestaron esa, pero acreditados en Guatemala, un cónsul, un embajador, un diplomático tiene que estar, y así lo decía el Código Notariado y así lo decía la respuesta correcta, y residentes en el exterior. Pregunta número 8. De acuerdo a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, la sanción pecuniaria que se impone al colegiado debe regularse de acuerdo a la gravedad. Aquí estaba en el artículo 28 de la Ley de Colegiación, era lo que yo les decía. Tenían que buscar ustedes cómo se graduaba: 10 cuotas ordinarias, ¿sí?, anuales, y un máximo de 100. Ninguna de las opciones contenía una respuesta que fuera acorde al artículo 28, por consiguiente, aquí la respuesta es ninguna de las literales es respuesta correcta. Al llegar ustedes al artículo 28 de la Ley de Colegiación, solo era de determinar cuál era la respuesta y tenían que buscar la pregunta y cuál era la respuesta correcta. En la 9, la siguiente. Esta también es otra pregunta que la mayoría me contestó correcta. En la literal correcta se encuentran 3 formas de capacitar a los notarios de acuerdo a lo estudiado en clase. Me contestaron estos mayormente correcta la respuesta: carrera de abogado y notario de manera simultánea,
sistema de oposición y universidad notarial específica. Era la única opción que tenía 3 formas correctas de capacitar al notario. Y por último, la pregunta ya final: de acuerdo al decreto 314 del Congreso de la República, que es el Código Notariado, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado por el artículo que contiene las causas de incompatibilidad o causas temporales. Artículo 5 del Código Notariado. Les dije, estudien artículos 5, 6 y 7 del Código Notariado, y establece lo siguiente el artículo 5. Los miembros de las juntas de conciliación, dice, artículo 5, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, o sea, el artículo 4 que se relacionaba aquí. Pueden ejercer, dice, los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de los jurados de imprenta. Aquí estaba copiado literalmente el numeral 6 del artículo 5. Y la pregunta decía que, por consiguiente, dice, no obstante, contiene las causas de incompatibilidad. ¿Pueden ejercer el notariado, sí o no? Ellos sí podían ejercer. ¿Y quiénes son los que podían? Los miembros de las juntas de conciliación, los tribunales de arbitraje y los jurados de imprenta. Esa era la respuesta correcta. Las otras opciones decían, por decirles, los miembros del Tribunal de Conflictos de Administración no existen. Los miembros de las corporaciones comunales que desempeñen cargos no existen. Los miembros del personal directivo docente de las universidades privadas tampoco. Los miembros de los directores de las publicaciones privadas y el director del archivo de tribunales tampoco. Los jueces de paz, los abogados consultores de la Junta Monetaria y los defensores judiciales tampoco. Y ninguna de las opciones es correcta. Por consiguiente, y de acuerdo al artículo 5, ¿sí?, numeral 6 del Código Notariado, eran los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de los jurados de imprenta. Con esto, compañeros, termino entonces el tema del examen. Mi ofrecimiento y compromiso: 3-4 días los videos para que ustedes lo puedan ver todavía. No les digo días hábiles, todos los días son para el tema de estudio, todos los días son hábiles, así que creo yo que los videos sábado y domingo pues los pueden aprovechar ustedes, y por eso mi compromiso. Y el otro compromiso que asumo con ustedes son 35 minutos para su segundo examen parcial, 35 minutos para su examen final, y primeramente Dios, si quieren seguir conmigo, si quieren que continuemos con esta conexión de derecho notarial para el siguiente semestre, pues el mismo compromiso de los 35 minutos, que ahora afortunadamente ya supieron, ya saben ustedes cómo hago los exámenes, y entonces creo que van a ir tomando nota y van a ir ustedes viendo la pregunta y buscando la respuesta, no analizando cada una de las respuestas, porque si no, de verdad, ahí creo que si no estudiaron, si no leyeron el código, ir a analizar, a estudiar y a buscar la respuesta, de verdad creo que ni en una hora podrían resolver este examen. Bien, para Víctor García, también mi compromiso el día lunes. Voy a esperar todavía, tienen hasta mañana, esos 2 alumnos que no me han solicitado extemporáneo, tienen hasta mañana para hacer la solicitud. A un compañero de la otra sección me quedó de escribir a mi correo, el que me platicó el día viernes, ya de una vez le señalé cuándo lo voy a examinar, así que creo que tengo miércoles, jueves y viernes, tal vez después de la clase a 2, si aparecen los 4. El fin de semana paso las notas y primeramente Dios, el día lunes ya tienen ustedes sus resultados de las notas, de su examen parcial, para que ya puedan ustedes conocer sus notas, ¿verdad? Así que muchas gracias, compañeros, y comenzamos la clase. Recuerdo, compañeros, que antes de empezar la clase, ¿verdad?, recuerdo que cuando platicamos el tema de la ley de colegiación profesional obligatoria, que por cierto se me olvidó en la otra sección, pero para alguien que de repente lo comenta, un alumno me mandó una sentencia con relación al tema de
que se necesitaba el 10% del total de la asamblea. Estoy leyendo esa sentencia, ya me la buscaron, y entonces en su momento les voy a hacer una aclaración que es muy oportuna de un compañero que me hizo favor de hacerme ese comentario, pero estoy leyendo la sentencia para ver qué profundidad tiene con el cambio de las sanciones, de una sanción definitiva. Bien, la verdad, Víctor, que como le digo, imagínense, de 336 de 636 alumnos, tengo la certeza que me entregaron 632. 2 alumnos que ya me hablaron para su extemporáneo y 2 alumnos que no me lo han dicho. Pero ahorita, pues solamente quedará, compañeros, la intriga de ustedes, ¿verdad? Porque esto no es listado de lotería, pero quedará la intriga de ustedes, ¿quién son esos 2? Pues yo espero el viernes poderles decir que ya aparecieron los otros 2, y si no, pues el día lunes se van a desengañar. Les comentaba, compañeros, por qué yo les solicitaba a ustedes que cuando cuando entregaran su examen no me preguntaran si está o no. Les dije, si en el listado oficial que yo el lunes se los cuelgue en la cartelera virtual, cualquiera de ustedes no apareciera, ahí sí, de manera inmediata me pueden escribir a este correo, ¿sí? A este correo notarialquiroz@yahoo.com, y yo les ofrezco resolverles el problema también de manera inmediata, buscárselos el examen o qué pasó, pero son solamente 2 alumnos los que no entregaron. No sé si ya se retiraron de las clases o si van a pedir extemporáneos o no sé qué les pudo haber pasado. Pero creo que les acabo de contar que todavía estoy resolviendo problemas de primera retrasada, segunda retrasada del 7º semestre del año pasado, primera retrasada del 8º semestre del año pasado, y ya viene el 25 de marzo la segunda retrasada de notariado 2, 8º semestre, y con eso no se preocupen que yo les voy a resolver cualquier problema que tengan. Bien. ¿Era obligatorio? No, compañeros, de marcar como tarea entregada, no tengan pena en eso, no. Así que, y si fuera así, creo que solamente 2 alumnos no lo marcaron, pero me costaría mucho, les soy sincero, me costaría mucho decirles quiénes son los 2 alumnos que no se presentaron. Mejor el de hoy en 8, cuando ya tengan sus notas, ustedes ya me pueden decir, no sé si antes de la clase o al terminar la clase, en ese momento. Como afortunadamente les comenté, revisiones no puedo dar porque la máquina fue la que calificó su examen de acuerdo a estas respuestas que les di, y entonces así es como me sacó la estadística. Me sacó que el promedio son 11 respuestas correctas, 22 puntos, y con eso concluyo el tema. Bien, aquí Wilson me hizo favor de poner Notarial Quiroz. Solo le quiero pedir favor, Wilson, que la N de notarial la pongamos minúscula, si me hiciera el gran favor. Y Quiroz, si me hace el favor, es con S, no con Z, mi apellido. Y entonces lo demás está correcto. Así que si usted, Wilson, ya que me hizo favor, me pudiera corregir esa N y la Z al final correctamente. notarialquiroz@yahoo.com. Gracias, amigo. Bien, recuerdo, compañeros, que alguien en esta clase, cuando estábamos hablando del colegio profesional, recuerdo que fue una compañera la que dijo que por qué, gracias Wilson, que por qué el colegio de abogados y notarios no sancionaba o no velaba porque las otras universidades a las cuales están yendo nuestros alumnos, ¿verdad?, de la facultad, se están yendo a graduar. Me decía por qué no lo hacía el colegio de abogados y notarios. Mi respuesta fue que el colegio de abogados y notarios no tiene injerencia en esto, pero y les decía que yo la iba a buscar porque cuando estuve en el Consejo Superior Universitario sí me recordaba de que se integraba una comisión, y les dije que iba a buscar este tema, y es una norma constitucional la que existe, el artículo 86,
que es el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, que es el CEPS, así le llaman y así se le conoce por sus siglas, ¿verdad? CEPS, Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Y dice: el Consejo de la Enseñanza Privada Superior tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico en las universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de autorizar la creación de nuevas universidades. Está integrada por 2 delegados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2 delegados por las universidades privadas y un delegado electo por los presidentes de los colegios profesionales que no ejerzan cargo alguno en ninguna universidad. La presidencia se ejercerá en forma rotativa y la ley regulará esta materia. Así que es el CEPS, ¿sí? Consejo de Enseñanza Superior. Ese es la entidad, llamémosle, que es la que debe en todo caso sancionar las malas prácticas de las universidades, ¿verdad? Que en todo caso, pues recuerdo y siempre digo yo, el principio del debido proceso y el principio del derecho de defensa. Bien, voy a explicar, compañeros, en los 10 minutos que nos restan, porque necesito quedarme igual que en la otra sección. Esto ya no lo logramos ver, solo les hablé de las formas de encuadrar la función notarial, pero voy a platicarles en este momento sobre la definición de la función notarial. Recordarán ustedes que cuando hablé el primer día de clases y platicamos el primer día de clases y que hablábamos en el tema de que el derecho notarial es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la función notarial, la teoría formal del instrumento público y la organización notarial. Dentro de la función notarial, yo les decía a ustedes que la función notarial es el conjunto de actividades que el notario desempeña tendientes a cumplir con el objeto del derecho notarial, como lo es la creación del instrumento público. Y les decía a ustedes también que sobre el notario recae la mayor carga de actividades que tiene que desempeñar para el cumplimiento de una función integral, que significa que el notario debe de cumplir con dar los avisos, con informar a la administración pública de todas esas relaciones contractuales o negociales de las cuales el notario se obliga al cumplimiento de todas sus actividades para entregarle ese instrumento público a sus clientes, a las personas que requieren su actividad o su función notarial, se los entreguen debidamente terminado todo el trámite. Recuerden ustedes, yo les decía, ese principio de función integral que va relacionado con el tema del derecho registral. Cuando nosotros evaluamos el tema de que con quién se relacionaba más el derecho notarial, yo les decía que con el derecho registral tiene estrecha relación, ¿verdad? Y en el tema del derecho registral dice, todos los contratos, ¿sí?, que sean susceptibles a inscripción registral deben de constar en escritura pública. Y qué mejor, ¿verdad?, de poderles afirmar y confirmar que esos 5 instrumentos públicos, 3 que van dentro del protocolo, 2 que van fuera del protocolo, protocolares, extraprotocolares, dentro del protocolo, fuera del protocolo, principales y secundarios, así denominados, solamente el notario tiene la facultad de fraccionar esos instrumentos públicos. Y esa es entonces la función notarial. Todas las actividades que desempeña el notario, que el notario debe de cumplir con el objeto, con el único, ¿sí?, la única finalidad de cumplir con el objeto del derecho notarial, que es la creación de los instrumentos públicos, y vuelvo a repetirlo, con el tema también del cumplimiento del principio de una función integral, que debe de ser el cumplimiento desde que el notario recibe la información, interpreta la voluntad de las partes y redacta los instrumentos públicos, desde ahí hasta la finalización de su función notarial, es el complemento que, pues lógicamente, los clientes, los requirentes, los que le ruegan al notario esa función notarial, están a la expectativa de su cumplimiento. Bien. Y luego tenemos 3 teorías. Creo que en 5 minutos, 8 minutos se las puedo decir. Bueno,
Luego tenemos tres teorías: la teoría funcionalista, la teoría profesionalista y la teoría ecléctica, ¿sí? Empiezo por la teoría funcionalista. En el tema de la teoría funcionalista, compañeros, es una teoría que se refiere a que el notario es un funcionario público. Recordarán ustedes que cuando hablaba yo en la clase y hablábamos de los temas relacionados con el tema del derecho administrativo, yo les decía que el notario también en el tema del derecho penal, en las disposiciones finales, dice que al notario se le homologa como que fuera un funcionario público. Y entonces la teoría funcionalista defiende el tema de que es el notario un funcionario público, ¿sí? Ejerce una función pública porque el Estado es quien le ha delegado esa fe pública al notario. Y por favor, aquí, si ustedes se los marco aquí, se los voy a marcar aquí. Es funcionalista, ¿sí? No es con L. Si en el examen yo les pusiera a ustedes, es la teoría que determina que el notario es un funcionario público porque la fe pública se la ha delegado el Estado, y les pongo funcionalista con L, pues no vayan a ponerla como opción correcta, porque eso sería de funcionario o de funcionalidad, y esto es funcionalista, ¿sí? Se desprende, se genera de la palabra funcionario, que el notario es funcionario, por consiguiente es funcionalista, no funcionalista. Por favor, se los señalo aquí en amarillo para que ustedes vean que esto no lo vayan a cambiar. Otra pregunta que podría hacer utilizando esto: en la opción correcta encontrará usted las tres teorías que pretenden resolver el tema del vocablo funcionario público. Si les pongo funcionalista, profesionalista y ecléctica, esa opción no es correcta, porque no es funcionalista y no cumpliría el requisito de son tres teorías que resuelven el tema del vocablo funcionario público, ¿sí? Entonces se los dejo ahí para que ustedes que están en clase, que ustedes que toman nota, se recuerden al momento de su examen, al momento de esa, si viniera cualquiera de las dos preguntas con el mismo resultado, les digo, con la misma solicitud de pregunta, pues ya saben ustedes cómo responder. Bien. Entonces, la teoría que resuelve, la funcionalista defiende, protege el tema de ser funcionario público. El notario es un funcionario público y así se queda. Eso lo defiende la teoría funcionalista. Y luego viene la teoría profesionalista, de profesional. Esta teoría va en contra de la teoría funcionalista. Esta teoría es divergente a la teoría funcionalista. La teoría profesionalista defiende el tema de que nosotros, que ese tema del vocablo funcionario público no le aplica al notario con base en la teoría profesionalista. ¿Por qué? Sencillamente, y nosotros la defendemos así, digamos, en el tema de Guatemala, se defiende la profesionalista en el sentido de decir, se requiere como requisito habilitante para ejercer el notariado, se requiere el cumplimiento del artículo 2 del Código Notariado, y específicamente dice título facultativo, y con eso es más que suficiente justificación para la teoría profesionalista de decir que esa prestación de una función notarial por parte del notario, más que ser una función pública, es una función eminentemente profesional, porque tenemos un título facultativo, porque somos egresados de una universidad, y entonces, más que ser funcionarios públicos, nosotros somos profesionales universitarios que prestamos en determinado momento una función pública. ¿Qué prestamos? Pero no somos funcionarios públicos. Esa es la teoría profesionalista y así se defiende.
Es correcto, Jorge Bolaños. Así es con él. Aquí es con R, funcionalista. Y aquí sí es con L, es profesionalista, ¿verdad? Si no, diría profesionalista. No, es profesionalista. Aquí es profesionalista y aquí es funcionalista con R, no con L. Para contestarle a Jorge Bolaños. Es con R, es correcto. Julio Alvarado es con R, correcto. Así es, muy bien. Entonces, para concluir, tenemos la teoría funcionalista y la teoría profesionalista. Ya les expliqué cómo se defiende cada uno. Y luego viene la teoría ecléctica. Todos sabemos, compañeros, cuando hemos estudiado las teorías, cualquier tipo de teoría, en cualquier tipo de derecho penal, derecho civil, sabemos que la teoría ecléctica lo que pretende o lo que hace o lo que busca es, digamos, equilibrar, ¿sí?, dos teorías que se encuentran divergentes. Tomar de la funcionalista y tomar de la profesionalista para poder afirmar lo siguiente. La teoría ecléctica entonces dice que nosotros sí somos funcionarios públicos, pero sui generis, únicos en su género. Nosotros no, o sea, a nosotros somos sui generis. ¿Por qué? Porque dice la teoría ecléctica que es correcto. Somos funcionarios públicos sui generis. ¿Por qué? Porque prestamos una función notarial con base en nuestros conocimientos académicos, profesionales, universitarios. Pero dice, es la ecléctica, se dice entonces que sí somos funcionarios sui generis. ¿Por qué? Porque no tenemos obligación de ponernos corbata, no tenemos un salario, no estamos enlistados dentro de una planilla estatal, porque no estamos tampoco nombrados. ¿Qué se requiere para ser funcionario público? ¿Qué se requiere? Se requiere ser nombrado, se requiere un nombramiento. Cuando veamos las formas de acreditar la representación legal y veamos qué tipo de documentos son necesarios para que el Procurador General de la Nación, para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda acreditar su representación legal en una escritura pública, necesitamos el acta de nombramiento y el acta de toma de posesión del cargo. Nosotros los notarios no tenemos ni nombramiento porque el Estado no nos nombra, ni tampoco tenemos acta de toma de posesión. A nosotros el Estado lo que hace es delegarnos la fe pública, la responsabilidad que el notario se la delega el Estado se la delega al notario precisamente para mantener el imperio del derecho, para mantener y darle a la sociedad la certeza y la seguridad jurídica que el notario, como característica del derecho notarial, solemniza en los instrumentos públicos, esa certeza que le da a los instrumentos públicos. Por eso dice entonces que sí somos funcionarios públicos, pero sui generis. Eso es lo que dice la teoría ecléctica. Y concluye, más que una función pública, la que el notario le delega al profesional del derecho notarial, es regularles, fiscalizarlos, controlar al notario, porque lo que hace realmente el Estado es regular la prestación de la función notarial. ¿A través de quién? A través de el Archivo General de Protocolos, quien nos supervisa, nos inspecciona y nos denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que ya lo vimos el lunes pasado, que es el órgano que nos puede, en todo caso, inhabilitar a nosotros por un mal ejercicio en la función notarial. Con esto, compañeros, el concepto de función notarial, yo les decía, Mario, que el concepto es el conjunto de actividades que desempeña el notario tendientes a cumplir con el objeto del derecho notarial, como lo es la creación del instrumento público. Eso es una definición que ustedes pueden anotar, que ustedes pueden escribir, y entonces les queda ese comentario o esa definición de derecho notarial. Sui generis, indu donis, es sui generis, correcto, es único en su género, y eso es lo que dicen, ¿verdad? Y se me olvidaba algo.
La teoría que adopta el sistema notarial guatemalteco es la teoría ecléctica, la que acepta que nosotros somos funcionarios públicos, pero sui generis. No tenemos obligación de ejercer el notariado, no tenemos horario, no nos pagan un salario, no nos pagan un sueldo. Lo que nosotros hacemos es cobrar honorarios, de acuerdo a lo que dice el arancel del Código Notarial. Muy bien, compañeros, aquí terminamos. Si ustedes ven, borraré esta parte de aquí. Para el día viernes iniciamos el tema con la actividad del Estado, el ejercicio liberal de la profesión, o el ejercicio profesional tenía que ser, pero bueno, ahí se los voy a cambiar, y el sistema mixto que quedará para el día viernes. Con ustedes nos corresponde el día viernes a las 6:15 de la noche. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo, muchísimas gracias por su comprensión y mil disculpas por haber tomado 20 o 25 minutos de la clase para hablar sobre aspectos muy relevantes que a ustedes, por supuesto, que les interesa. Muchísimas gracias, muy feliz noche y éxitos para esta semana, compañeros. Muchas bendiciones.